Imagínate esto por un momento. Tienes algo que representa profundamente a Dios, algo que simboliza su presencia, su poder, su gloria, pero sin darte cuenta empiezas a tratarlo como si fuera cualquier objeto. Lo usas cuando te conviene, lo manipulas para tus propios fines, y piensas que por tenerlo cerca todo va a salir bien. Ahora pregúntate, ¿qué pasa cuando tratamos lo santo como si fuera común? Eso es exactamente lo que ocurre en una parte clave de Primera de Samuel, y de ahí surge este tema tan importante acerca de la santidad y la reverencia a Dios. Después del llamado de Samuel en el capítulo 3, la historia sigue avanzando hacia una situación crítica. Israel entra en guerra contra los filisteos, y en la primera batalla Israel es derrotado. Entonces, en lugar de preguntarse, ¿qué está mal con nuestra relación con Dios?, hacen algo que revela sus corazones. Buscan una solución externa. No hay oraciones a Dios, no hay sacrificios, no hay autoexaminación para ver si están en pecado, no hay tiempo para detenerse y esperar, no hay nada de eso. Ellos deciden traer el arca del pacto al campo de batalla. Ahora bien, el arca no era cualquier cosa, representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era un símbolo sagrado, y era algo que debía ser tratado con máximo respeto y reverencia posible. Pero el problema era que Israel no la veía así en ese momento. Para ellos, el arca se había convertido en una especie de garantía de victoria. En otras palabras, ellos querían utilizar a Dios para sus propósitos. Ellos confiaban en que Dios tenía el poder para derrotar a los filisteos, pero el corazón de ellos apuntaba a usarlo para cumplir sus planes y metas egoístas. Cuando el arca llega al campamento, el pueblo grita con gran emoción. Hay entusiasmo, hay ruido, hay apariencia de espiritualidad, pero el corazón está lejos de Dios, y el resultado termina siendo devastador. Israel vuelve a ser derrotado, mueren miles de hombres, el arca es capturada por los filisteos, y los hijos del sacerdote Elí, Ofnis y Fines mueren. Todo esto sucede porque el pueblo perdió de vista algo fundamental. Dios es santo y no puede ser tratado como un objeto manipulable. La santidad de Dios no es negociable. Cuando hablamos de la santidad de Dios, hablamos de que Él es completamente diferente, puro, perfecto, separado del pecado. Dios no es como nosotros. No puede ser reducido a nuestras ideas. No puede ser controlado por nuestros métodos. No puede ser usado para nuestros fines. Y en estos versículos, Dios deja algo muy en claro, y es que aunque su pueblo falle, Él no va a rebajar su santidad para acomodarse a ellos. Ahora, algo interesante sucede después de todo esto. Los filisteos capturan el arca y la llevan a su territorio, pensando que habían derrotado al Dios de Israel. La colocan en el templo de su Dios, llamado Dagón, pero al día siguiente, la estatua de Dagón aparece caída delante del arca. Los filisteos la levantan, y al día siguiente vuelve a caer, pero esta vez lo encuentran con la cabeza y las palmas cortadas. Además, comienzan a experimentar plagas, enfermedad, apoderándose de ellos el temor. Curiosamente, temor que ni los mismos israelitas tenían. Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? Dios está demostrando algo muy poderoso. Su santidad no depende de su pueblo. Incluso en territorio enemigo, Dios sigue siendo Dios. Los israelitas habían sido derrotados, pero Dios no había perdido poder. Más bien, Él solo estaba haciendo sufrir a los filisteos en ese momento. El problema no era Dios,
sino los israelitas. Dios no necesitaba que lo defiendan, no necesita ayuda de nadie para mostrar su poder, ni armas ni ejército. Él es Dios. Después de esto, los filisteos deciden devolver el arca. No pueden soportar lo que está ocurriendo, pero lo más impactante viene cuando el arca regresa a Israel. Algunos hombres la miran con irreverencia y mueren. La reacción del pueblo es fuerte cuando dicen: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Esa pregunta es clave, porque por fin están entendiendo algo que habían olvidado. Dios no es alguien con quien se puede jugar. Aunque esa historia es antigua, el mensaje es extremadamente actual. Hoy en día también existe el peligro de perder la reverencia a Dios, no porque no creamos en Él, sino porque nos acostumbramos. Podemos caer en actitudes como buscar a Dios solo cuando lo necesitamos, usar la fe como un medio para obtener beneficios, vivir en pecado mientras mantenemos una apariencia de espiritualidad, o tratar lo sagrado como común. Es como si de alguna manera lleváramos el arca a nuestras batallas personales, esperando que Dios respalde nuestras decisiones, sin preguntarle si Él está de acuerdo. Y eso es peligroso. Terriblemente podemos estar yendo contra la oración del Señor Jesús cuando dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy es posible hablar de Dios sin temerle, cantar sin rendirse a Él, servir sin santidad, conocer doctrina sin transformación. Y poco a poco, lo santo se vuelve una rutina. Perdemos el asombro, perdemos el temor reverente, perdemos la conciencia de quién es Dios realmente. Y cuando eso pasa, comenzamos a construir una versión de Dios a nuestra medida. Un Dios que no confronta, un Dios que no corrige, un Dios que aprueba todo. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Reverenciar a Dios no es tener miedo en el sentido incorrecto. Es reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Es entender que Él es santo, Él es justo, Él es digno, Él es completamente superior. Y que nuestra respuesta debe ser humildad, obediencia, respeto profundo y una vida transformada. La reverencia no se demuestra solamente con palabras, sino que se demuestra con la vida. Permíteme ahora hablarte de manera directa. No trates a Dios como algo común. No lo reduzcas a una costumbre. No lo uses solamente cuando lo necesites. No lo encierres en un momento del día o en un espacio específico. Dios es santo, y eso debería cambiar la manera en que vivimos. Examina tu corazón. Pregúntate con sinceridad: ¿estás buscando a Dios por quién es Él o por lo que Él puede dar? ¿Estás viviendo de manera que honra su santidad? Recupera el temor reverente. No se trata de alejarte de Dios, sino de acercarte correctamente a Él, con respeto, con humildad y con un corazón sincero. No juegues con lo espiritual. Israel pensó que podía utilizar el arca y terminó derrotado. Ten cuidado de no hacer lo mismo. No uses la fe como una herramienta. No vivas una doble vida. No ignores el pecado. Recuerda que la santidad de Dios es también gracia. Porque aunque Dios es santo, Él nos permite acercarnos a Él. Y lo hace no porque lo merezcamos, sino por su misericordia. La pregunta que hicieron en 1 Samuel sigue siendo relevante para nosotros el día de hoy. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? La respuesta es: nadie por sí mismo. Pero Dios, en su gracia, abre un camino para que podamos acercarnos.
Y eso debería llevarnos no a la indiferencia, sino a una reverencia aún mayor, porque cuando entiendes quién es Dios realmente, no puedes tratarlo como algo común. La pregunta final a todo esto es la siguiente: ¿estás viviendo de una manera que refleje que realmente entiendes la santidad de Dios? ¿O te has acostumbrado tanto que has perdido reverencia?